Listo, Ale. Ya estamos en vivo. De acuerdo. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio para que hemos diseñado para todos ustedes para compartir conocimiento. Gracias a nuestra técnico acá en la transmisión, a la licenciada Lilian Fitz. Gracias, Lili. Pues les damos la más cordial bienvenida a este sexto seminario de investigación. Hoy la Secretaría de Investigación y el Departamento de Transferencia y Conocimiento tiene el honor de presentar a la doctora María Alejandra Terrazas Meraz, investigadora o profesora investigadora aquí de la Facultad de Nutrición y amiga personal. Ale, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Martín. Muchas gracias por esta invitación. Bien, estimados amigos, voy a permitirme presentar la semblanza de la doctora María Alejandra Terrazas Meraz. Ella es profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene estudios de maestría y doctorado en Ciencias de la Salud Pública, título otorgado por la Escuela de Salud Pública de México, el Instituto Nacional de Salud Pública. Su formación básica o universitaria ella es diseñadora industrial, título otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. La doctora tiene como intereses de investigación fundamentalmente el análisis estadístico, que es el tema principal, ¿no?, de esta charla, y el diseño de estudios epidemiológicos y educativos en el área de salud y nutrición y ambiente, fundamentalmente orientados al estudio de enfermedades crónicas no transmisibles en diferentes grupos de edad. Ha publicado artículos científicos con el cual yo tengo el honor de compartir la autoría con ella, capítulos de libro, y también participa en los programas de formación de recursos humanos como directora de tesis y colabora muy activamente en los comités tutorales tanto de nivel licenciatura como de maestría y doctorado. Su experiencia docente, bueno, pues tiene más de 20 años impartiendo asignaturas relacionadas con los métodos empleados para la generación de conocimiento y educación. En esta ocasión, la doctora Terrazas nos presenta el tema el tema de estadística que debes conocer para elaborar tu tesis. Y me parece un tema por demás interesante, dado que muchos de nosotros pues batallamos con, con la, con la elaboración sobre todo de la identificación más bien de las pruebas estadísticas necesarias para tratar los datos. Ale, pues bienvenida, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes a todos. Espero que esta plática sea de utilidad y pues de entender algunas de las cosas que nos espantan mucho en nuestra formación cuando estamos estudiando licenciatura, maestría, ¿no? Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos ver la guía de la presentación que preparé para esta charla. Entonces voy a ir pasando las diapositivas. Si hay alguna pregunta en el YouTube, les pido por favor que me la hagan. Bien, entonces yo les voy a hablar sobre los temas de estadística fundamentales que debemos conocer para hacer una tesis, ¿sí? Por supuesto, no cualquier tesis, sino una tesis de investigación cuantitativa. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la investigación cuantitativa. Vamos a mencionar los apartados del capítulo de métodos, que es en donde se debe de abordar más a profundidad todo lo que son los temas estadísticos que debemos conocer para poder hacer una tesis cuantitativa, y un poco sobre el análisis de datos y de algunos temas que debemos
identificar, ¿no? Y profundizar cuando ya los trabajamos en el análisis de datos para poder dar los resultados. Y bueno, eso independientemente de toda la parte teórica que debemos conocer del tema de tesis que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en general, pues una investigación cuantitativa, cuando nosotros decidimos que nuestro tema de tesis va a ser abordado desde este paradigma, nos fijamos, ¿no?, que la investigación cuantitativa está centrada en variables, o sea, el tema que nosotros vamos a abordar lo vamos a acotar a que sea 1, 2, 3 variables, ¿no? Estas variables que nosotros vamos a trabajar son datos medibles que vamos a poder observar en una población, ¿no? Con estas variables nosotros vamos a poder estructurar hipótesis que normalmente las planteamos desde el inicio del proyecto y esperamos probarlas cuando terminamos el proyecto. Las trabajamos con diseños que ya están preestablecidos. Podemos abordar poblaciones a partir de un tamaño de la muestra, ¿no?, en el que vamos a definir a partir de fórmulas que van a estar estimadas con probabilidades específicas. Después de que obtenemos los datos, vamos a poder hacer un análisis estadístico para poder entregar finalmente resultados objetivos y sin tendencias. Nosotros no vamos a aplicarle supuestos futuros, ¿no?, a nuestra tesis. Nosotros, una tesis cuantitativa dice lo que se encontró y habla de los datos obtenidos y no da opiniones más allá de lo que se puede dar con la teoría que se justifica. Entonces, es muy acotada la investigación cuantitativa. Una tesis dentro de este paradigma, en general, aunque esto puede llevar diferentes capitulados, en general va a tener una introducción en la que va a plantearse antecedentes, un panorama estadístico, los marcos de referencia teóricos adecuados, las teorías que complementen y que fundamenten el tema de estudio. Por ejemplo, en el caso de nutrición, pues tendríamos que estar hablando de las teorías que enmarcan la nutrición, o si es salud pública, las teorías que enmarcan la salud pública. Y todo esto va a conformar lo que es el estado del arte o el estado de la cuestión. Entonces, todo ese bagaje teórico que encontramos en libros, en artículos científicos, en lo último que se ha estudiado acerca de el tema que estamos nosotros interesados, va en toda esta parte introductoria que puede tener diferentes nombres el capítulo, puede llamarse antecedentes, puede llamarse marco de referencia, en fin, pero todo es como el contexto teórico en el que vamos a enfocar nuestro tema de tesis. Luego está el encuadre del proyecto, en donde ya ponemos nuestro planteamiento del problema, lo justificamos, el objetivo, los objetivos específicos y la hipótesis, ¿no?, que estamos planteando. El apartado de métodos, que básicamente debe de llevar 5 secciones, que va a ser el diseño de estudio, la población y muestra, la definición de las variables, el instrumento de medición y el análisis de datos. Y entonces, en ese esquema es que se evalúan las tesis cuantitativas, ¿no? También debe de llevar un apartado de consideraciones éticas, un apartado de resultados en donde se describan todo eso que se realizó en el análisis de datos en tablas gráficas y o esquemas, que es esa descripción de los resultados para en la discusión ya tomarlos en cuenta con otras referencias similares, de estudios similares que se hayan hecho o de estudios que fundamenten nuestro planteamiento de la hipótesis. Todo eso se contrasta en la discusión. En la discusión también se habla de las limitaciones del estudio. También se puede tener un apartado
de conclusiones, propuestas o recomendaciones, ¿no? Entonces, depende del programa que estemos estudiando, es que vamos a tener un formato, ¿no? Pero en general, una tesis cuantitativa va a tener estos apartados. Y, por supuesto, las referencias bibliográficas y anexos, ¿no? En los anexos pueden ir, pues, cuestionarios o aquella explicación de los instrumentos que ya estén publicados y no sea necesario explicarlos dentro del apartado de métodos, ¿no? Entonces se avisa en el apartado de métodos que hay un anexo en el que se pueden observar las variables a detalle o el cuestionario de dónde se obtienen esas variables. Bien, entonces más o menos estos apartados en rojo es de los que vamos a hablar en esta plática, ¿no? Porque lo que nos interesa saber, bueno, en todo este contexto de la tesis, ¿qué temas de estadística debo de estar abordando, ¿no? Debo de estar conociendo para poderla llevar a cabo. Entonces, primeramente, pues ya hablamos de que en la introducción vamos a ver un panorama estadístico. Y entonces ese panorama estadístico nosotros vamos a encontrar mucha información acerca de cómo se está comportando el tema de interés. Entonces este panorama estadístico tiene que delimitar digamos, las variables que vamos a estudiar, en qué contexto, en qué población, cómo se comporta en el mundo y cómo se comporta en el lugar donde estamos queriendo estudiar esas variables, ¿no? Por decir, obesidad. Y entonces, cómo se comporta en el mundo, cómo está la obesidad en México, cómo está la obesidad en Morelos, cómo está la obesidad en Cuernavaca, para llegar a la Facultad de Nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que delimitar con números toda esta información y entonces, dentro de la introducción se va a poner un apartado estadístico donde podamos hablar del comportamiento de la variable de interés en datos numéricos, ¿sí? Entonces, los antecedentes nos tienen que estar refrendando la viabilidad del estudio que nosotros queremos saber y para eso utilizamos datos empíricos. Nos tiene que estar diciendo por qué es importante lo que estamos estudiando y por eso ponemos antecedentes históricos. Y también vamos a poner antecedentes metodológicos, que es cómo se ha medido el problema que nosotros estamos queriendo abordar. Y dentro de todo eso siempre vamos a encontrar datos numéricos. Todos esos datos numéricos que nosotros encontremos van a formar parte de nuestro panorama estadístico dentro de la introducción del estudio, ¿no? Posteriormente, ya que terminamos el apartado de métodos, definimos todo nuestro mapa del problema, los objetivos y demás, tenemos el apartado de métodos y como les dije hace un momento, normalmente se divide en 5 secciones, ¿no? Que es el diseño de estudio, la población y muestra, las variables, el instrumento de medición y el análisis de datos. Y entonces, cada uno de estas 5 secciones requieren de que nosotros estudiemos algunas cuestiones estadísticas y epidemiológicas y que debemos demostrar que las sabemos, ¿no? Entonces, en el diseño de estudio, primeramente debemos definir el nivel de evidencia y la capacidad de nuestro estudio para establecer esa relación causal que nosotros queramos estudiar y el nivel en el que nosotros la queremos estudiar, porque no vamos a poder establecer causalidad absoluta con un estudio sencillo y que esté evaluando de una manera, no sé, ecológica o transversal una variable, pues nada más podemos suponer una causalidad, ¿no? No así cuando ya hacemos un estudio experimental, un ensayo clínico aleatorizado, entonces ya se puede decir que la razón por la que está sucediendo un problema existe, ¿no? Que sí existe una relación causal entre una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, este nivel de causalidad también tiene que ver con el tipo de diseño de estudio que nosotros estamos abordando, de qué manera estamos midiendo nuestras variables y de qué manera vamos a decidir
los resultados, ¿no? A decidir, a decidir si existe o no causalidad entre las variables. Y bueno, existen muchos documentos para consultar este tipo de estudios, ¿no? Algunas recomendaciones son estas bibliografías, ¿no? Estos libros nos pueden ayudar a entender qué tipo de estudio vamos a poder hacer de acuerdo a lo que tenemos la posibilidad de estudiar o a lo que tenemos el interés. Y bueno, una vez que nosotros definimos el interés que tenemos en estudiar, pues entonces podemos decidir de qué manera lo vamos a hacer y decidir el tipo de estudio, ¿no? Bueno, la segunda sección del apartado de métodos es la población y muestra. Dentro de esta sección hay muchos temas estadísticos que nosotros debemos saber, como es la teoría del muestreo, como es el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, en la teoría del muestreo nosotros podemos estudiar qué tipo de población vamos a, si la queremos hacer probabilística, si vamos a estudiar conglomerados, y entonces vamos a poder decidir cómo vamos a abordar a nuestra población, cómo la vamos a encontrar, ¿no? Y independientemente de cómo la encontramos, nosotros debemos de calcular cuánta población es adecuada para nosotros alcanzar el objetivo de nuestro estudio. Entonces, si nosotros vamos a hacer si nuestra variable que vamos a estudiar vamos a calcular una proporción, una prevalencia, una razón de riesgos, una razón de momios, pues entonces nosotros podemos hacer un cálculo para el tamaño de la muestra por población finita o por la corrección por población finita o un cálculo de muestra aleatorio, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas que podemos utilizar. Si nuestra variable dependiente es continua y lo que nos interesa es calcular medias, entonces podemos utilizar esta muestra, que es la muestra para calcular medias, y su corrección por población finita, o sea, que nosotros conocemos, tenemos una población conocida, por ejemplo, en una escuela sabemos que hay 800 estudiantes, entonces tenemos una N mayúscula de 800 estudiantes y queremos saber, conforme a estos datos, cuál N minúscula vamos a tener, o sea, cuál tamaño de muestra es la que debemos abordar. Entonces, depende de la variable que nosotros vamos a estudiar, es que podemos hacer un cálculo. Y hay muchas otras fórmulas para calcular el tamaño de la muestra, incluso hay programas estadísticos que nos permiten hacer cálculos de muestras complejas y depende de lo que vamos nosotros a querer hacer. Por ejemplo, esta tercera fórmula que les estoy poniendo es cuando queremos una diferencia de medias, ¿no? Entonces, si nosotros lo que queremos saber es si las medias de dos poblaciones son distintas, ya sea antes y después de una intervención, ya sea la muestra de una escuela y la muestra de otra escuela, en fin, dependiendo de lo que queramos estudiar, podemos utilizar esta fórmula, que es igual probabilística, pero para calcular la diferencia de muestras. Y entonces vemos que hay un montón de símbolos. Todos esos símbolos, por supuesto, son justamente los temas de estadística que debemos conocer, ¿no? Entonces, ¿qué significa la zeta? ¿Qué significa alfa? ¿Qué significa la delta? ¿Qué significa la beta? Eso es lo que nosotros debemos dominar y debemos conocer cuando nosotros estamos haciendo una tesis en investigación cuantitativa. Y son temas que en realidad se van viendo en toda la formación, tanto de licenciatura, tanto de maestría, incluso en la preparatoria. Nada más que nos los enseñan y a lo mejor no los tomamos muy en cuenta porque son matemáticas y nos cuestan trabajo. Pero en realidad, y más en nutrición, se utiliza muchísimo el puntaje Z. Siempre tenemos que estar viendo los niveles de confianza, los niveles de significancia. Entonces, esos son los temas de los que vamos a estar hablando el día de hoy un poco, ¿verdad? Brevemente, porque pues la verdad es que sí abarca
muchas horas de clase, ¿no? Bien, entonces hablábamos acá en las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra, por ejemplo, del alfa y la beta, y el valor de z, ¿no? Entonces dices, bueno, este valor de z es el coeficiente de confiabilidad que nosotros vamos a abordar en un proyecto estadístico. Entonces, nosotros debemos decir en este apartado con qué nivel de confianza queremos abordar el proyecto. Y entonces debemos de saber, ¿no?, en qué momento debemos ocupar un error tipo 1 de 0.05 o de 0.01 o de 0.10, ¿no? Entonces, este error tipo 1 es alfa, ¿no? Y alfa es la probabilidad que tengo de rechazar la hipótesis nula dado que es verdadera. O sea, la probabilidad que tengo de decir que el tratamiento no tiene efecto, o sea, que cuando el tratamiento no tiene efecto, nosotros decimos que sí. Entonces, o cuando decimos que una variable se asocia con otra, nosotros decimos que sí se asocia cuando en realidad no existe asociación. Eso es un error, es el error tipo 1 y tiene que ver con la confianza que nosotros le queremos dar al proyecto. Nosotros normalmente la confianza la vamos a trabajar en términos de 95%, ¿no? Entonces decimos, nosotros queremos que este proyecto tenga el 95% de confianza. Ok, entonces si tiene el 95% de confianza, este error tipo 1 debe ser del 0.05, ¿no? Porque es el complemento al 1, o sea, el complemento 100%. Entonces, el 95% es el nivel de confianza. Ese 5% que resta es el error tipo 1 que voy a aceptar. También vemos aquí en las fórmulas que tenemos beta, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es beta? Bueno, beta es el error tipo 2. Entonces, este error tipo 2 tiene que ver con que nosotros decimos que el tratamiento sí tiene efecto, pero en realidad no lo tiene, ¿no? Entonces, ese error puede ser un poco más amplio, el error tipo 2 puede ser 100%, y que es lo contrario a que nosotros decimos que el tratamiento tiene efecto y el experimento lo confirma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos errores y son, obviamente, el error tipo 1 es complemento de la confianza y el error tipo 2 es complemento del poder estadístico. Entonces, el poder estadístico se incrementa con el tamaño de la muestra y el error tipo 1 se disminuye con la correcta procesamiento de la información en el proyecto. O sea, con medir bien, con capturar bien, con analizar bien, con concluir correctamente. Entonces, por supuesto, el error tipo 1 involucra mucho más aspectos importantes en el proyecto y por eso tiene que ser más pequeñito la cantidad de error que aceptemos, ¿no? El error tipo 2 tiene que ver más con algo que no está en nuestro control, que es el tamaño de la muestra. O sea, nosotros podemos querer evaluar a 1,700 personas, pero en realidad no tengamos el recurso suficiente para medir a tantas personas y nada más podemos evaluar a 300. Entonces no vamos a tener toda la información de esas 1,700, vamos a tener el de 300. Entonces, ese error tipo 2 puede ser mucho más amplio en un estudio porque tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, si nosotros obtenemos un tamaño de muestra adecuado y tenemos un cuidado del manejo del proyecto, de las mediciones, de la captura, del procesamiento en general, vamos a tener un error tipo 1 que debemos estudiar en un proyecto, ¿no? O en estadística para poder hacer un proyecto. Otro de los temas que son muy importantes son las variables, ¿no? Entonces, primero nosotros debemos definir y entender qué tipo de variable estamos estudiando para entonces poder decidir cómo va a ser el cálculo del tamaño de la muestra, cómo va a ser el procesamiento estadístico, qué gráficas voy a presentar, qué estudios, ¿no?, qué análisis estadístico voy a plantear.
Obviamente en esta plática no vamos a hablar de todos los temas de estadística, solo va a ser muy general, ¿no? Pero es muy importante que cuando estamos nosotros definiendo nuestro estudio, entendamos que nuestra variable es de tipo cualitativo o es de tipo cuantitativo. Ajá. Si va a ser nominal, ordinal o discreta. ¿Qué tipo de dato estamos hablando? Y entonces, por supuesto, todos estos libros en los que les recomiendo lo hablan de los tipos de variable, de cómo se abordan. Y dentro de este apartado debe de ir la famosísima tabla de variables, ¿no? Esa tabla de variables en la que nosotros definimos de qué estamos hablando. O sea, si nosotros estamos planteando emaciación, ¿qué es para nosotros emaciación? Estamos planteando niveles de partículas en el aire, ¿a qué nos referimos? Esa es la definición. La operacionalización es cómo la vamos a medir. Entonces, si estamos hablando de obesidad, yo voy a decir aquí que vamos a hablar de obesidad a partir de un índice de masa corporal mayor que 30. Esa es la operacionalización. La definición es toda una cuestión biológica, ¿no? Pero la operacionalización es cómo voy a decir que en esta muestra poblacional la persona que clasifique yo va a quedar como obesa o no obesa, ¿sí? Y entonces la clase de circunferencia de cintura en centímetros, la escala es centímetros, ¿no? Y al ser una escala centímetros, es una variable simple cuantitativa, ¿no? Entonces es una variable cuantitativa simple, si yo estoy hablando de circunferencia de cintura. Bien, por supuesto, en esta tabla de variables voy a definir todas las variables que voy a trabajar en el estudio. Aquí en el ejemplo que pone el autor de este libro, de Jimón Payás, menciona la variable dependiente, independiente, factores relacionados, variables confusoras, covariables. Todas estas tipos de variable las tenemos que definir en nuestro estudio, ¿no? Entonces, a veces en un estudio puede ser que solamente haya variable dependiente porque es un estudio descriptivo, ¿no? Y a lo mejor factores relacionados porque no vamos a medir solo la obesidad, ¿no? Vamos a medir la obesidad, el sexo de las personas, la edad, su procedencia, en fin, siempre vamos a medir otras variables. Estas son variables covariables, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor un estudio muy sencillo puede llevar solo variable dependiente y covariables. Y entonces, a partir de ahí, pues nos vamos a estudios más analíticos, en donde sí tenemos variables independientes, queremos hacer una relación entre variables, un análisis bivariado, pues entonces ya tendremos que definir la variable dependiente, la variable independiente y otras covariables. A lo mejor vamos a hacer un estudio más amplio porque hay otros factores que hay que estudiar y entonces ya integramos factores relacionados. Y nos va más a profundidad en el estudio y vamos a estudiar variables que pueden confundir la información. Entonces ya vamos a hablar de variables confusoras. Entonces depende del nivel del trabajo que estamos elaborando, es que vamos a ir definiendo las variables. En una tabla de variables, si voy a hacer solo un estudio descriptivo muy sencillo, no tengo que poner todas las variables, solamente aquellas que son las necesarias, ¿ok? Bien. Para todo esto, o sea, nosotros una vez que ya tenemos definida nuestra variable y todo, pues también tenemos que tener el conocimiento de la distribución normal estándar, porque a partir de este conocimiento es que vamos a decidir si vamos a usar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. Entonces, tenemos que tener el conocimiento de la distribución normal estándar, porque a partir de esta distribución normal estándar, nosotros podemos elegir nuestro coeficiente de confiabilidad. Ajá. Entonces, y nosotros estamos diciendo que vamos a utilizar zeta de alfa, ¿no? Entonces, esa zeta de alfa, ¿qué es?
Bien, ese valor de Z justamente se extrae de la distribución de probabilidad de la normal estándar. Entonces, si yo estoy diciendo, aquí este 1 debe ir en esta rayita y este 2 en esta, y un 3 desaparece. Pero bueno, esta distribución lo que me habla es de dónde está el 95% de la confianza. Entonces, el 95% de datos que son confiables deben de estar aquí adentro, en medio de la distribución normal. Y para de ellas me queda un 2.5 y otro un 2.5 inferior. Entonces, si yo me voy en el valor de Z, que va desde menos 3 hasta más 3, cuando yo llego a un valor de Z en el 95% de confianza de Z es de 1.96. Entonces, esa Z que voy a en la fórmula para calcular el tamaño de la muestra va a ser de 1.96. Y todo el tiempo voy a saber que mi nivel de confianza es del 95% con una alfa de 0.05. Y es de aquí de donde lo saco, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos las distribuciones de probabilidad y que entendamos muy bien la normal estándar, porque de aquí salen todos los conceptos que vamos a estar trabajando en el análisis estadístico. Entonces, son de los conocimientos que debo de abordar antes, ¿no? Que debo de tener en cuenta para poder entender y para poder explicar, por supuesto, cómo hice mi proyecto de investigación. Entonces, el siguiente apartado de métodos es el instrumento de medición. Y en este en este apartado voy a definir cuestionarios, los equipos de medición que voy a ocupar, los equipos de laboratorio, las mediciones ambientales que voy a hacer. Entonces, todo lo que voy a medir, tengo aquí que explicar el con qué. Entonces, hay alguna tabla de variables, de otros autores, que también sugieren que dentro de la misma variable se ponga el instrumento de medición con el que se va a medir esa variable, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que hay muchos estilos, así como hay estilo ABA, Chicago, y de todo, también hay muchos estilos en cómo redactar el apartado de métodos. Y pero en general, pues vamos a tener que hacer una tabla de variables, ¿no? Entonces, en esa tabla de variables, pues vamos a incluir pues todo lo que sea necesario. Entonces, hay algunos autores que sugieren incluir el instrumento de medición en la tabla de variables. Y se puede, ¿no? Y bueno, algo que es muy importante en este apartado es decir qué tan válido es cada uno de esos instrumentos. O sea, ¿por qué estoy utilizando una báscula y no otra? ¿Por qué estoy utilizando una marca de un glucómetro y no otro? ¿Por qué estoy utilizando un kit y no un kit de laboratorio y no estoy haciéndolo a mano, el conteo de células, ¿no? Si lo voy a hacer a mano, pues entonces tengo que decir con qué tipo de microscopio, con qué seguridad estoy cuantificando lo que quiera yo leer, ¿no? Entonces depende del tipo de información que voy a obtener, pues va a ser el instrumento de medición que voy a ocupar. Y cada uno de estos instrumentos de medición siempre nos van a dar información sobre su sensibilidad y sobre su especificidad, que son también probabilidades y también la podemos encontrar este cuadrito en una tabla de 2x2, que no se las quise poner en tabla de 2x2 para no confundirlos con el tipo de error, pero son conceptos similares, ¿no? Entonces, la probabilidad que tiene un instrumento de medir correctamente a una persona y de diagnosticarlo como enfermo cuando en realidad está enfermo, esa es la sensibilidad que tiene un instrumento. Y la probabilidad que tiene de decir que está sano cuando en realidad está sano, ¿no? O que está sano cuando en realidad no está enfermo, es la especificidad. Entonces, muchas veces nosotros preferimos un instrumento de medición específico que sensible, ¿no? Porque nos interesa saber realmente
que el enfermo está enfermo y que el sano está sano, ¿no? Pero mucho más nos interesa diagnosticar como sanos a los sanos, como sanos a los no enfermos, porque si nosotros le decimos a una persona enferma que está sana, o sea, falso positivo, entonces vamos a mandar a la calle a personas enfermas creyendo que están sanas. Y entonces en cuestión de epidemiología y de infecciones, pues es muy importante, ¿no? Es muy peligroso mandar a la calle a personas enfermas que crean que están sanas. Entonces, son datos de los instrumentos de medición que son muy, muy importantes de entender, ¿no? Y de especificar en el apartado. ¿Por qué? Pues porque estos instrumentos, el que tan bien medidas estén nuestras variables, van a definir la validez interna de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, la validez es el nivel que tengo de calidad de la medición de un estudio. La validez interna y la validez externa. Interna de un estudio se evalúa con los instrumentos de medición. O sea, ¿qué instrumento de medición estoy utilizando? ¿Qué calidad de medidas tengo? ¿No? Entonces, esas mediciones, ¿qué tanto puedo creer en ellas? O sea, no es lo mismo que yo vaya a medir y pesar con un equipo específico a una población, o a muchas personas, ¿no? A que yo les pregunte cuánto pesan y miden. Entonces, yo puedo no creer en lo que ellas me digan, o puede ser que me digan la verdad, pero ¿qué tanto puedo creer en lo que ellas dicen? ¿No? Entonces, bueno, mientras más estudios haya sobre el instrumento de medición que voy a ocupar, mejor va a ser la validez interna de mi proyecto, ¿no? Mientras que la validez externa tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿no? Ya les hablé del tamaño de la muestra, entonces por eso es que la validez interna define en mucho confianza y la validez externa el poder estadístico. Ajá. Entonces, que tiene que ver con el error tipo 2. Bien. Y entonces llegamos al último apartado del capítulo de métodos, que es en el análisis de datos. Y en el análisis de datos, pues ahí ya depende del tipo de estudio que voy a hacer, pues van a ser las estadísticas que voy a aprender a usar, ¿no? O que ya a lo mejor ya conozco, pero y que voy a aplicar dentro del estudio en específico. Entonces ahí sí hay una variedad enorme de tipos de datos que puedo estar trabajando. Entonces va a depender mucho de la información que estoy obteniendo, de cómo voy a analizar los datos. Pero antes de empezar a recabar los datos, sí tengo que tener una idea de qué es lo que voy a hacer en la medición. Ahora, ya en la tesis, aquí en este apartado, es donde digo qué técnicas estadísticas utilicé, ¿no? Ya sean de estadística derivativa o de estadística inferencial. Entonces, voy a darles así a muy grosso modo un poco de lo que son los análisis de datos en los resultados, ¿no? En los resultados, lo que hace es hablar de las características de la población de una manera descriptiva, cómo están distribuidas las principales variables de interés, llámese la variable dependiente, la variable independiente, alguna variable confusora o covariable que deba yo de estar describiendo desde un inicio para entender después los análisis, pero bueno, son las estadísticas descriptivas primero que me caracterizan a la población de estudio. Un segundo nivel de análisis ya es el análisis bivariado, en el que ya hago yo tablas de contingencia o pruebas de hipótesis bivariadas para poder ir estableciendo relación entre las variables de interés, ya cuando estoy hablando de un estudio con hipótesis, ¿no? Y un análisis multivariado en donde ya se conoce tanto del tema de estudio que sí es necesario involucrar otras variables que puedan estar interviniendo en el resultado de la variable dependiente, ¿no? Entonces,
dependiendo de la variable dependiente que esté estudiando, es que voy a hacer todas estas estadísticas, ¿no? Entonces, como estadísticas descriptivas, tenemos básicamente 5, ¿no? Que son cinco grandes grupos de estadísticas descriptivas y que debemos conocer ampliamente. Ahora sí que siempre este tema en los capítulos de los libros, llámese el 2 del Dan, el 2 del pagano, o sea, siempre en los primeros capítulos de los libros está las medidas de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, de forma y de posición. Entonces, cuando hablamos de medidas de frecuencia, hablamos de frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Las medidas de tendencia central hablamos de media, moda, mediana. En las medidas de dispersión hablamos de rango, varianza del estándar, coeficiente de variación, error estándar. En las medidas de forma hablamos de sesgo y kurtosis, o sea, de si se sesga hacia la derecha o hacia la izquierda, de si está muy alta o muy chaparrita la distribución de mis datos. En las medidas de posición hablamos de percentiles, cuantiles, terciles, deciles, quintiles, ¿sí? Entonces, estas medidas, estas estadísticas descriptivas son las primeras que voy a trabajar con mi muestra. Después ya puedo empezar a análisis variado, que va a depender de qué tipo de variable dependiente tengo, qué tipo de variable independiente me interesa, y entonces depende de cómo se distribuya la variable dependiente, voy a utilizar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. Entonces, las medidas de dispersión van a permitir saber si mi variable dependiente se distribuye como una normal estándar, si tengo un tamaño de muestra grande, si tengo un tamaño de muestra pequeño, ¿no? Entonces, si tengo un tamaño de muestra grande, mi distribución es muy similar a la normal, entonces usar pruebas paramétricas. Son las clásicas, las que más se conocen, la R de Pearson, la T-Student, ANOVA, Chi cuadrado, normalmente, ¿no? Pero no siempre tenemos la maravilla de tener distribuciones normales, entonces necesitamos usar pruebas no paramétricas. Entonces, en el caso de tener una variable continua con otra continua, en la que podría ser una Pearson, o sería lo ideal hacer una Pearson, pero no puedo porque no se distribuyen como una normal estándar, entonces utilizo su similar en no paramétricas, que es la Rhodes-Spearman. Si tengo una continua con una nominal dicotómica, entonces utilizo no puedo usar T-Student porque no se cumple el supuesto de normalidad entre los dos grupos, entonces utilizo Uderman-Whitney. Igualmente, si tengo una continua y lo quiero hacer por grupos, por ejemplo, un experimento, ¿no? Y quiero hacer una NOVA, ¿no? O quiero saber si el índice de masa corporal entre los grupos de edad, y lo quiero comparar y no se distribuye normalmente, entonces utilizo Kruskal-Wallis en lugar de ANOVA. Si lo que tengo es una nominal atómica contra otra nominal, o son de grupos contra grupos, y voy a terminar en una tabla de contingencia, entonces utilizo Chi cuadrada, si tengo un número suficiente de muestra. Y si no tengo ese número suficiente de muestra, pues puedo utilizar la misma Chi cuadrada, pero con algún ajuste, ¿no? Dependiendo del tipo de diferencia que esté encontrando. Entonces, hay muchísimas pruebas no paramétricas que se pueden utilizar cuando no puedo utilizar una prueba paramétrica. Y luego, por último, es el análisis multivariado. Entonces, el análisis multivariado siempre va a ser con regresión, un modelo lineal generalizado, con diferentes formas de distribuciones. Puedo usar una regresión lineal, que es variable dependiente continua, con una distribución normal o normalizada, no crean que es un error, es normal o normalizada, ¿no? Con un coeficiente lineal que va a ser conforme a la escala original de la variable. Si estoy hablando de circunferencia de cintura en centímetros y se distribuye normalmente, y puedo hacer una regresión lineal para ver qué variables predicen esa circunferencia de cintura,
entonces puedo usar una regresión lineal, ¿no? Y la escala pues va a ser en centímetros y el coeficiente que arroja la regresión es en la escala que tiene la variable original o la variable dependiente que estoy trabajando. Entonces me va a dar ese coeficiente en términos de qué tanto se incrementa o disminuye mi variable dependiente. En este caso, el ejemplo que estoy planteando es circunferencia axial. Qué tanto se disminuye o se aumenta conforme la otra variable, ¿no? Qué tantas calorías consume. Entonces voy a poder establecer una relación lineal entre esas dos variables. La otra regresión es la regresión logística, que es cuando tengo una variable dependiente dicotómica. Incluso hay variantes para ordinales y politómicas, pero básicamente para dicotómicas, el coeficiente que me va a permitir calcular es una razón de momios. Ajá. Entonces ya voy a poder hablar de una medida de asociación entre una variable dicotómica y otra. La regresión Poisson se utiliza para de conteo y el coeficiente que me va a arrojar es una razón de riesgos. Y la regresión cuantílica, que es una regresión, y bueno, la puse como ejemplo, como al final, porque hay muchísimos tipos de regresiones. Está la regresión cuantílica, la regresión Tobit, la regresión robusta. En fin, hay muchos tipos de regresiones que voy a poder utilizar cuando mis variables no son como ninguna de las otras tres. O sea, no es una variable con distribución normal, no es una variable dicotómica, no es una variable de conteo, es una variable que se comporta de una manera extraña. Entonces, hay muchos tipos de regresiones que puedo utilizar. Entonces, obviamente, no nos las vamos a saber, ¿no? O sea, estamos estudiando a lo mejor los patrones de alimentación de una población, o estamos estudiando a ver qué tanto los ácidos grasos afectan en alguna enfermedad, o qué tanto la vitamina A promueve la mejora en la vista. O sea, podemos hacer muchos estudios que no tienen nada que ver con estadística. Entonces, no nos vamos a saber todos los términos estadísticos, pero sí debemos saber que por ahí en algún libro hay alguna prueba estadística que nosotros podemos usar conforme a nuestros datos se están comportando. Entonces, es muy probable que tengamos el protocolo, que hagamos el estudio y que una vez que tengamos los datos en un Excel, es que nos demos cuenta que no podemos hacer la regresión lineal que habíamos pensado. Entonces, tenemos que buscar algunas otras opciones en la forma estadística. Entonces, bueno, por eso es que se llevan clases de estadística en la maestría y en la licenciatura, ¿no? Para que justamente cuando llegamos al momento de la tesis, pues sepamos que existen las estadísticas necesarias para abordar nuestra tesis. Entonces, sí es muy importante que cuando estamos haciendo una tesis sepamos que sí debemos saber cuál va a ser nuestro nivel de significancia, cuál va a ser nuestro poder estadístico que queremos abordar, cuáles son nuestras variables, qué tipo de variable vamos a usar y la estadística descriptiva. Eso es fundamental que lo conozcamos. Luego es los instrumentos de medición, cada uno con sus valores de sensibilidad y especificidad, y ya al final, ya que tenemos los datos, ver qué otras estadísticas podemos usar para abordar nuestra información. Y bueno, esto es básicamente lo que les preparé para esta plática. Espero que les haya servido o que les quede ahí como una consulta para saber qué podemos hacer en el futuro cuando estemos analizando nuestras tesis. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su atención y bueno, les cedo la palabra. No sé si haya alguna pregunta en el YouTube. Ahorita lo checamos, Alita, muchas gracias. Mira, a mí me pareció súper didáctica, dado que muchos de los estudiantes que estaban siguiendo la transmisión, me parece que son de licenciatura, eran como 23. Y creo que esto que les acabas de explicar es fundamental para que no le tengan miedo a elaborar una tesis. ¿Sí?
Digo, nosotros, tú y yo y el equipo de investigación que conformamos, pues siempre pugnamos porque nuestros estudiantes, para obtener el grado, ya sea de licenciados o de maestros, pues pugnamos porque siempre hagan una tesis. Y creo que esto que acabas de explicar perfectamente bien, espero que los impulse a hacer una tesis de grado, ya, dado que, y que no le tengan miedo a la estadística, ¿no? Eh, y la otra, bueno, pues es la escritura del documento, pero finalmente eso, y esto es para todos los que nos están siguiendo, es parte de la formación de un profesionista, ¿sí? Eh, yo les puedo decir que gran parte de lo que aprendí de estadística se lo debo a la doctora Terrazas cuando hice mi tesis de doctorado, y ella hablaba algo muy importante sobre que tenemos que describir las variables y operacionalizarlas perfectamente bien, dado que cuando no se hace de manera correcta, a la hora de correr el estudio estadístico en los programas, el que ustedes elijan, pues arroja muchos errores. Entonces, esto que les acaba de explicar la doctora Terrazas me parece a mí fundamental para que un proyecto de investigación, los resultados que se obtengan sean sumamente objetivos, ¿o me equivoco ahí? No, yo creo que lo más importante es decir cómo estamos midiendo nuestra variable. Claro. ¿No? Eso es, o sea, si no explicamos cómo estamos midiendo nuestra variable, no vamos a saber cómo vamos a trabajarla estadísticamente, no vamos a saber nada. Entonces, es lo que debemos explicar en la tesis. O sea, de hecho, casi para eso es la tesis, ¿no? Para explicar cómo se midió. Porque a partir de cómo se midió es que decimos cómo lo analizamos y cómo obtenemos un resultado. Entonces, a veces medimos cosas muy extrañas, ¿no? Y sí se deben de explicar. Todas las mediciones se deben de explicar Sí. paso a pasito, paso a pasito. Sí, sin duda. Y bueno, pues creo que la manera como explicaste de dónde emergen los datos, ¿no? Y las fórmulas que hay que utilizar, pues creo que fue sumamente didáctico y esto yo creo que es la base de la estadística para poder decidir qué pruebas, ¿no? Qué vas a medir y cómo lo vas a medir, ¿no? Pues muy bien, estuvo muy padre. Ale, no sé si tenemos preguntas ahí. Muchas gracias. Creo que no. Siempre les da mucho miedo preguntar, no sé por qué, pero bueno. De todas maneras, la charla se va a quedar grabada en el canal. Por favor, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ahí están los datos de contacto de la doctora María Alejandra Terrazas Meraz, o bien lo pueden hacer cualquier consulta a través del correo electrónico de aquí de un servidor para poderlos asistir. Ale, pues muchísimas gracias por tu tiempo, sé que estás sumamente ocupada. Tu constancia está en firma con nuestra directora. A nombre de la Secretaría de Investigación, el Departamento de Transferencia y Conocimiento, te agradezco infinitamente tu participación, sobre todo que hayas compartido con todos nosotros estos temas tan importantes que son fundamentales de nuestros estudiantes que están en formación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín, por la invitación y muchas gracias a los alumnos que sí asistieron a la sesión y qué bueno, ojalá que otros que lo compartan entre sus compañeros y claro. Si algún otro lo ve grabado y les sirve, pues padrísimo. Sí, muy bien. Pues, muchas estimados gracias. amigos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo seminario, no se lo pierdan, es con la maestra Gabriela Rueda. Vamos a hablar de aspectos éticos fundamentales también. Hemos tratado de conjuntar los seminarios de tal manera que lleve un aprendizaje secuencial, ¿no? Ya vimos ahora con la doctora Terrazas los temas que hay que saber de estadística. Ahora vamos a ver los aspectos éticos de la investigación, ¿no? Los esperamos el próximo 31 de mayo a la misma hora, no se lo pierdan y muchísimas gracias por tu atención. Estamos en contacto y los espero el próximo seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, por ahí estaremos. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.
Adiós.